El colega periodista Daniel Blancas Madrigal nos comparte esta mañana pues lo que logró saber a partir de una investigación que ha publicado en estos días en La Crónica, en este medio de comunicación del que forma parte. Y bueno, pues ahí en la crónica de hoy dio a conocer pues una suerte de red o de mafia dedicada a vender plazas fantasma. Y pues lo que pudo saber y publicar tiene que ver precisamente con un fenómeno que ha afectado a muchas personas. Y no digo más porque hemos invitado a Daniel a que esté aquí como coordinador de investigaciones especiales de este diario, La Crónica de hoy, para hablar de la serie de reportajes publicados sobre la venta de plazas en el DIF. Daniel, gracias por tu presencia, gracias por compartirnos esto que hemos leído con mucho interés en estos días. Pues vaya fenómeno que se pudo documentar de la forma que lo hiciste. Bienvenido al programa. Gracias, Carmen. Un saludo a ti y al auditorio. ¿Qué encontraste? Pues sí, Carmen, una historia muy compleja que tiene muchas aristas. Bastó conocer un caso para que se fueran multiplicando otros más. Es decir, de un caso me llevó a otro y de ese a otros. Y luego de repente encontré familias enteras. Es decir, se fue multiplicando el fenómeno. Decía yo que es una situación muy compleja porque estamos hablando, sí, efectivamente, de una mafia interna en el DIF, pero también del otro lado, pues personas que sí se vieron afectadas, digamos, en lo monetario, pero pues que también pesa sobre ellos pues la cuestión de comprar una plaza, que es una cuestión que también es ilegal, que también está considerada como un delito en los códigos penales de tanto el federal como algunos estatales. Entonces, fue un poco difícil ir quebrantando los corazones, convenciendo a la gente de que contara sus testimonios, y lo que encontramos fue inaudito, ¿no? Inaudito porque yo pude documentar alrededor de 200 casos y creo que me quedé corto a la luz de cómo han venido llegando más mensajes, más correos después de la publicación. Y entonces pienso que nos quedamos cortos con esos 200 casos, pero bueno, al menos son los que nosotros pudimos documentar. Se trata de personas que, además esto no es, digamos, no ocurrió en un mes, Carmen, en un par de semanas. El caso más antiguo que yo pude documentar fue hace 5 años. Estamos hablando que en los últimos 5 años se han estado dando estas estafas con montos que van, también esto cambió a lo largo de la investigación porque en principio todos los casos que íbamos descubriendo hablaban de entre 40 y 50 mil pesos por plaza, pero en el camino encontramos ya casos todavía más extensos, como el de una señora, una adulta mayor que tenía la intención, el sueño de darle un mejor futuro a sus hijos, a sus nietos que están enfermos, y que pagó 120 mil pesos por una plaza fantasma en el DIF, porque ¡Qué barbaridad! hay que decirle al auditorio que esto jamás se consumó. Estamos hablando de más o menos un cálculo entre 8 millones de pesos de los casos que yo pude documentar, y que bueno, que resuenan, que nos hacen preguntarnos qué diablos está pasando en el DIF, una institución que en teoría o en el papel está enfocada a atender a los grupos vulnerables y en la que se puede cocinar, en la que pueden hacer una mafia de este tipo, Carmen. Ni más ni menos. Lo que he leído de tu trabajo, Daniel Blancas Mariscal, es que lo lograron hacer, entre otras cosas, porque era creíble. Es decir, porque las personas que decidían pues incurrir en una ilegalidad, tanto los que los defraudaron como los que querían comprar la plaza, ambas partes estaban en una ilegalidad, pero se entiende la lógica de una cosa y de la otra. En este caso, entiendo, Daniel, que los lograron enganchar, entre otras cosas, porque les prometían la plaza y estaban diciendo, ya mero se libera la plaza, ¿no? Y podían tener acceso al propio DIF a recibir una suerte de información o hasta de capacitación en lo que llegaba a la plaza. Y esto me parece sumamente delicado. Cuéntanos más de esta parte.
Sí, ¿por qué hablo de una red? Porque hay una persona que está identificada como el rostro visible de esta mafia, que es un funcionario que se llama José Manuel Valdés. Él fue director de diversos centros DIF en la Ciudad de México. Un dato muy importante, con adherencia al Sindicato Nacional, que esto nos puede indicar más o menos el impacto del asunto, y él es, digamos, el rostro visible de la red. Pero ¿por qué hablo yo de una red? ¿Por qué? Porque utilizaron instalaciones del DIF. Es decir, la gente era citada en instalaciones del DIF para hacer cursos, para escuchar pláticas, era atendida por personal del DIF, se les entregaban documentos sellados por el gobierno de la Ciudad de México, por el DIF nacional, por el DIF de la Ciudad de México. Incluso hicieron exámenes, Carmen, que esto de veras que es increíble. Fueron citados en instalaciones del DIF para hacer exámenes psicométricos, exámenes de conocimiento general. También fueron citados para cursos de primeros auxilios. Es decir, toda una maquinaria institucional abocada a que ellos fueran como unas pildoritas. Espérame tantito, ¿no? Ya viene tu plaza. Algunos de ellos me compartieron audios, me compartieron capturas de pantalla donde se les decía, ya estamos a punto, ya solamente este curso y viene ahora sí la plaza. A algunos se les entregaron nombramientos firmados por funcionarios que pudimos revisar, están en la nómina del DIF. Sergio Sánchez Muñoz, que es administrador de Capital Humano. ¡Qué bárbaros! Julia Solón, que es de desarrollo comunitario, y Carlos Flores, que es el líder sindical a nivel nacional. Entonces, es, como yo te decía, toda una maquinaria para engancharlos, para que el tiempo fuera fluyendo y para que ellos incluso fueran dando más dinero en el camino, porque hubo casos en los que al principio se les otorgó, o más bien se les pidió 40, 50 mil pesos, 120 mil pesos por plaza, y después en el camino se les dijo, ¿qué crees? Que se va a liberar un folio que te va a representar una especie de incentivo como trabajador del DIF, pero para que se active ese folio tienes que dar otros 3 mil pesos. Y entonces hubo gente que, además de pagar por su plaza, con este artificio de los folios, fue pagando en el camino otras cantidades más pequeñas, pero que finalmente se sumaron a todo este engaño y a toda esta trama y a todo maquinaria fraudulenta del DIF, Carmen. Daniel Blancas Madrigal, déjame enlazar a nuestra colega Ilse Aguilar de Grupo Radio Centro, porque hay una postura del DIF sobre el tema. Está pues lanzando el mensaje de que no se dejen engañar. Ilse, bienvenida, saludos desde aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente, Carmen. Así es, informarles que el pasado 28 de julio el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, el DIF nacional, alertó a la población por publicaciones falsas en redes sociales que, a nombre de la institución del DIF nacional, ofrecen vacantes con el fin de engañar y estafar a las personas. A través de su cuenta oficial, el DIF nacional también aclaró que no ofrece ninguna oferta laboral en redes sociales y que estas propuestas no tienen ninguna relación con el Sistema Nacional DIF. Los anuncios falsos prometen empleos como asistentes de recolección de datos 100% remotos y con horarios flexibles, con sueldos mensuales muy atractivos, y además esta información se ha publicado en infografías que anuncian con titulares llamativos: vacante desde casa, únete al DIF y trabaja en línea, así como los titulares DIF contrata 2026, los cuales no cuentan con logos oficiales del Gobierno de México, de acuerdo con la institución. Por ello, el DIF nacional hizo un llamado a la población a no caer en estas publicaciones, no proporcionar información personal, no proporcionar documentos oficiales ni datos bancarios a páginas o perfiles sospechosos que utilicen nombre de instituciones públicas, y en caso de detectar alguna de estas publicaciones, es importante, Carmen, auditorio, que los ciudadanos tomen precauciones y cualquier anomalía o intento de fraude pueden reportarlo al número 559315
3000, donde también les podrán dar más información, y reiterar que incluso el DIF nacional puntualiza que sus redes institucionales son Facebook, SNDIF, también su red institucional en X es @DIF_NMX, y en TikTok están como @DIF_nacional. La recomendación es no dejarse engañar por estas presuntas ofertas de trabajo, y todo consultarlo en la página oficial. Carmen, la información. Ilse, gracias por estar aquí y contarnos. Buenos días. Muy buenos días. Se agrega esto, Daniel, ¿cómo lo ves? Una alerta, como dice el dicho, ¿no? Después del niño ahogado, una alerta de este tipo después de 5 años de fraudes, Carmen. Y déjame comentarte una cosa, de todas las autoridades a las que solicitamos un comentario, porque evidentemente había que dirigirse también a las autoridades para que nos dieran su opinión, pues solamente el que aceptó la charla fue el líder del Sindicato Nacional, porque María del Rosario García del DIF Nacional y Beatriz Rojas del DIF Ciudad de México, pues optaron por el silencio. Pero yo me pregunto, ¿una alerta borra 5 años de fraudes? Y pudieron ser más, porque en la charla que tuve con el líder del Sindicato Nacional, él me decía que no era la primera vez que se había detectado este modo de operación. Ve tú a saber cuánto tiempo tiene más en el pasado. Pero bueno, una alerta creo que queda ensombrecida por el uso indiscriminado de las instalaciones. Aquí no es de un enganche en redes sociales, hay nombre y apellido de los funcionarios que están involucrados. Los vuelvo a repetir: Sergio Sánchez Muñoz, que firma los documentos; Julia Solorio, que conoció de viva voz los casos de los afectados; Carlos Flores Hernández, el líder del Sindicato Nacional; María del Rosario García del DIF Nacional y Beatriz Rojas Martínez del DIF Ciudad de México. Como una institución en teoría dedicada a atender a niños, ancianos. Bueno, con esto se jugaba, Carmen. Se les decía a los afectados, a los timados, vas a hacer visitas guiadas para los adultos mayores, vas a organizar actividades para los niños desamparados. Eso era el lema o digamos los ganchos que los afectados tenían, o las circunstancias en las que se les envolvió, en las que supuestamente iban a trabajar. Ni más ni menos, pues Daniel Blancas, es un tema muy importante que te apreciamos, nos compartas. Está ahí la investigación periodística que has publicado en la crónica de hoy, y bueno, veremos si hay actuación de las autoridades frente a lo que has revelado. Yo esperaría que sí, Carmen, yo esperaría que pues hubiera sí, ¿no? una postura firme, porque además yo como te comentaba, hay cuestiones ahí muy turbias. La gente ha tenido que buscar justicia por propia mano, ha tenido que buscar a las personas a las que les entregó dinero. Uno de los funcionarios, uno de los líderes más visibles, pues está relacionado con un culto de santería. Por medio de este culto de santería tuvieron que dar con su paradero, lo enfrentaron, lo llevaron ante las autoridades. De repente apareció una abogada ahí medio fantasmal. Entonces hay muchos ángulos. Creo que vale la pena que el DIF haga una investigación, que el DIF aclare lo que realmente sucedió. No vale la pena, está obligado a hacer una investigación. Está obligado a hacer una investigación. Por favor. Creo que los elementos están ahí. O sea, después de tantos casos, y te digo, siguen saliendo, porque reviso mi correo y encuentro 10 mensajes más de que yo también soy afectada. Reviso mis redes sociales y lo mismo. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto, Carmen? Sí, ¿de qué ¿Cuál tamaño es el impacto y por qué se permitió que una institución de esta naturaleza estuviera envuelta en una mafia tan impactante, digamos, para la sociedad? Ni más ni menos. Si tú dices que data esto por lo menos de los últimos 5 años, no de ayer. Los casos que yo documenté son de los últimos 5 años. Estamos hablando de 2021 a 2026, ¿no? Pero en la charla que tuve con el líder nacional me decía que anteriormente ya se había detectado algunos casos. Entonces, por eso yo digo, hay que poner la lupa sobre el asunto. ¿Qué está pasando en la asignación de plazas? No solo en el DIF, a nivel gubernamental. Creo que es el tema profundo
primero, ¿qué diablos pasa en el DIF para que esto llegue a estas dimensiones? ¿Qué pasa con la asignación de plazas? ¿Cómo son los procesos para que se asignen plazas? Estamos todavía en esa etapa o en esa época rudimentaria donde con favores sexuales o con favores económicos se brindan plazas en las instituciones públicas como el DIF y otras instancias de gobierno. Creo que la pregunta queda ahí de fondo y ese es el hilo que vamos a seguir jalando para siguientes entregas, Carmen. Ni más ni menos, pues ahí está. Daniel Blancas, te aprecio muchísimo que nos hayas compartido esta información que has publicado en la crónica de hoy en tu calidad de coordinador de investigaciones, que has, abierto esta ventana de atención sobre la venta de plazas en el DIF. Gracias, Daniel. Seguimos hablando. Buenos días y un abrazo. No, al contrario, gracias. Un abrazo, Carmen. Igual para ti, Daniel. Gracias por esta investigación periodística tan relevante. Pues ahí lo dejamos. Es una práctica, pues, ¿qué le agrego? La venta de plazas y la forma en que lo han hecho. Bueno, seguiremos con el tema. Por lo pronto, déjeme hacer un alto con otros asuntos, otros temas y otras informaciones. Vamos a regresar con el tema de los desalojos y de los despojos en la capital de la República Mexicana. Estamos viendo cosas muy preocupantes y delicadas y retomaremos el hilo de lo que aquí ya mismo se ha informado y se ha presentado ampliamente. Antes de eso, déjeme saludar y presentar otros temas y a los colegas Samantha Hernández Escobar, que nos tiene información, Gonzalo Herrera, y tenemos también la presencia, como siempre, de Guillermo Vígers. Adelante, los escuchamos y vemos. La mayor amenaza contra el